Y seguimos en este segundo bloque con Roberto Perdía pensando un momento significativo en nuestro país. Gracias, Roberto, nuevamente. Bueno, había quedado algo pendiente del bloque anterior, que eran, bueno, motivos y el momento, ¿no?, coyuntural de esa época. Claro, decía si estamos preparados para gobernar. Yo creo que estamos buscando el camino para eso. En el medio, ¿qué pasó? Son dos planos. Uno, las relaciones que se fueron complicando con el propio Perón, que las podemos analizar inmediatamente. Y otro, una situación de la geopolítica de la zona. En esos meses, en una reunión que tuvimos con Perón, nos dice, bueno, esta vez a los gringos los paramos, con Allende en Chile, inclusive hablando en aquella época todavía el PRI, había un PRI antiimperialista en México, podemos llegar a sostener y podemos en definitiva parar esa política imperial. Ocurrió todo lo contrario. ¿Qué es todo lo contrario? Se dio el golpe en Chile con el asesinato de Allende, se dio lo que pasó en Uruguay, se dio lo que pasó en Bolivia, en Brasil, etc. Es decir, consolidaron... Claro, el Plan Cóndor, ¿no? El Plan Cóndor. Se consolidaron las políticas más reaccionarias en la zona. Y obviamente llegó la Argentina. Hay dos explicaciones. Eso responde a las políticas de los Estados Unidos que buscaban recuperar mercados después de haber la crisis que habían tenido, o significaba lo que suele darse como razones en la prensa más difundida, digamos, que la responsabilidad del MIRE en Chile, de los Tupamaros en Uruguay, de los Montoneros y el ERP en Argentina. Yo creo que la causa está más por el otro lado, en la necesidad de recuperar territorio y mercados para las políticas imperiales. Sí es cierto que había problemas con Perón. Bueno, ahí viene un punto, ¿no? Exactamente. O sea, ustedes cierran la puerta con Perón, empieza el mal diálogo, él no quiere. ¿Cómo fue ese momento? Eso ocurrió inmediatamente después. La noche misma del 25 de mayo, cuando asume Cámpora, hay un problema. Hay una marcha. Nosotros habíamos asumido el compromiso en la campaña electoral, ni un solo día de gobierno popular con presos políticos. Eso había sido una cosa que la habíamos conversado con Perón, con Cámpora, y que estamos obligados, por razones éticas, morales y políticas, a cumplir. A cumplir. Bien, y ese día, pasó el día, la fiesta, todo lo demás, pero no salieron los presos. No salieron, yo inclusive acá en el país, tuve una reunión con Campos unos días antes para demandarle esto. Sí, lo vamos a hacer. Y yo creo que pasó más por imprevisión que porque estuvieran decididos a que los presos no salgan. Pero bueno, mañana pedimos en el Parlamento, pero el problema nuestro era hoy, no mañana. ¿Y qué ocurrió? Esa noche 30, 40 mil compañeros van a la Devoto a liberar a los presos, hay enfrentamientos, hay 2 jóvenes muertos, y a las 3, 4 de la mañana salen los presos en una situación que se podía haber resuelto la noche anterior de un modo normal, con un indulto, y después que se discuta la amnistía al día siguiente en el Parlamento. Pero ya ahí chocamos. Perón esa misma noche le manda un mensaje a Cámpora hablando de las desprolijidades que se habían cometido. Ese fue el primer choque. Primer choque. Para indicar ese choque que indica un Perón que quería que se respetaran todas las normas institucionales del nuevo gobierno. Y por otro lado había una voluntad popular que venía de años de dictadura, ¿no es cierto? Y que había una militancia juvenil nuestra, de otros sectores de izquierda muy fuerte, que quería avanzar. Entonces había un estado ahí entre la emergente de esa voluntad de recuperar la dignidad perdida, en resumen, y por otro lado las leyes estatales. Hubo un choque ahí. Un choque. Donde yo creo que nosotros, obviamente, asumimos la defensa de ese poder emergente. No de la mejor manera, ahí se multiplicaron ocupaciones de fábrica, ocupaciones de los ministerios, hospitales, etcétera, para cambiar las autoridades, cosas que eran justas, pero no era la mejor manera. De todo modo, había que entender que estábamos ante un proceso después de muchos años de persecución. Eso fue otro elemento que influyó notoriamente en ese tiempo. Y ahí se fueron ahondando las diferencias con Perón, y las charlas anteriores que habíamos tenido acerca de cómo sería la situación en el país se fue diluyendo, ¿no? Sí, porque el tema de la plaza, diríamos, lo que Perón dijo, fue, diríamos, el final de toda esta serie de problemas, ¿no? Lógicamente. Sí, no sé si el final, pero bueno, hubo un hecho muy grave. Del choque, digo, ¿no? El choque, exactamente. Hubo un hecho muy grave un tiempo antes. Perón vuelve definitivamente al país el 20 de junio del año 73
y ese día hay 2 millones realmente de personas en la avenida Riccieri, en lo que sigue el acto político de masas más grande de la historia argentina. Y ese acto era para que Perón se juntara con su pueblo después de 18 años de exilio y resistencia, y Perón faltó a la cita. Faltó a la cita y yo creo que faltó porque estaba preparado, que no debía venir. No sé cuánto sabría Perón de eso, pero evidentemente el grupo de gente que manejó la situación, López Rega, Osinde y otros alcahuetes del poder económico y el imperio, actuaron para que eso no ocurriera. Creo que fue una auténtica emboscada con sus muertos, pero fundamentalmente impidió ese diálogo de Perón con el pueblo. Y ahí se fue radicalizando esta diferencia entre claro. Perón y nosotros, ¿no? Claro, claro. ¿Hay alguna diferencia entre lo que fue el asesinato de Rucci y de Bandor y Alfonso, por ejemplo, pero digo más que nada Bandor y Rucci? Sí, hay, Porque a uno, ver, Perón, quizás, no digo que se ponga contento con la muerte de una persona, pero bueno, quizás no le dolió tanto a los otros dos como el de Rucci, ¿puede ser? bueno, Bandó y Alonso fueron hechos que no fueron producidos tampoco por la estructura de Montoneros. Ahí está, vale aclararlo. Claro, pero sí nosotros nos callamos la boca y dejamos que corriera el rumor. Y después en carta a Perón se lo dijimos, mire, estos hechos nos son atribuidos, no fuimos nosotros, pero estaba en el clima que podíamos ser y dejamos. Más aún, algunos de sus integrantes después se incorporaron. Bueno, y eso pasó. Y Perón nos contestó que eso, la pregunta era si eso afectaba en algo sus planes. Pero no dice de ninguna manera, ¿no es cierto? No digo, como dice usted, que estuviera contento con lo que pasó, pero era un hecho que más aún, él le había advertido a Bandor de que de un lado o del otro lo iban a matar por lo que estaba haciendo. Porque si dejaba de vincularse con algunas políticas que beneficiaban a los sectores económicos, desde ahí iba a cobrar o le iban a pegar. Y si traicionaba los intereses populares, sería de ese lado que iba a recibir su respuesta. De modo que Bandó es una situación muy, muy compleja. En el caso de Rucci es distinto. Nosotros obramos, tampoco nosotros fuimos los ejecutores y si no hubo ninguna decisión orgánica sobre la muerte de Rucci. Sí es cierto que nosotros reprodujimos el mismo criterio que habíamos adoptado con Bandó y Alonso. Nos callamos la boca y dejamos que corriera. Hasta por ahí alguno lo puede haber asumido, cosas por el estilo. Yo creo que ese es el error más grave. Es decir, el error más grave en ese momento nuestro es no haber sido absolutamente claros en poner en evidencia ese hecho. Una semana después, en el editorial de la revista El Descamisado, que escribíamos nosotros, firmaba Dardo Cabo, se hace una autocrítica del hecho en el sentido de que es una autocrítica del campo popular, de que es un hecho que perjudica y que bueno, que hay que buscar la responsabilidad donde está de todo eso, pero no fue suficiente, no fue clara, no fue rotunda, ¿no es cierto? Y creo que allí está un error que ahondó nuestra separación respecto del movimiento sindical o de franjas importantes del movimiento sindical, un choque con sectores populares importantes y obviamente profundizando las diferencias con Perón. Y no es que Rucci sea figura de nuestro agrado, teníamos muchas diferencias, pero ese hecho concreto no fue ni promovido ni ejecutado por ninguna decisión orgánica. Roberto, si hoy, ¿cómo era Perón en la intimidad? O sea, era el Perón que uno veía en los, bueno, yo era chico, pero digo, el que uno ve hoy en algunas películas o, bueno, imágenes de época, o era otro Perón. No, creo que había un Perón que yo creo que en el exilio, yo no conocía al Perón gobernante, cuando Perón viene el golpe del 55 tenía 14 años. Claro, no no, lo conocí. después. Lo conocía Perón en el exilio, el Perón del exilio era un Perón que se había modernizado de alguna manera, que había adoptado una serie de políticas como el socialismo nacional, en tiempos en los cuales la humanidad y de mano de la juventud planteaba que había cambios posibles y en el corto plazo. Y Perón de alguna manera también fue asimilando esos hechos y los fue incorporando a su propio modo de pensar, tratando dos cosas. Uno, obviamente, bloquear la dictadura en la Argentina y por otro lado apoyarse en esa resistencia que había de los jóvenes en la Argentina. Jóvenes trabajadores, jóvenes estudiantes, jóvenes militantes barriales, etcétera, peronistas y otros. Perón metía todo en la bolsa en ese momento. Ese es el Perón de la resistencia, ¿no es cierto? Es un Perón que estaba en la etapa madura,
pero tenía 60, 60 y algo, 70 años. El Perón que llega al gobierno tiene 77, 78 años, con una salud precaria y un alto nivel de dependencia de quienes nos rodeaban, particularmente López Rega. Y ya ese Perón, y esto es un dato concreto, tenía pocas horas al día donde tenía efectivo control de lo que podía hacer y después quedaba debilitado por el propio paso de los años. Eso lo cuenta en su libro Doctor Tayana, y me lo dijo personalmente, el que era médico de Perón y ministro de Educación en aquel periodo. Ese Perón ya era otra cosa. Entonces hay un punto de ruptura de esto, y el punto de ruptura creo que está dado cuando se producen estos hechos que marcaba antes. Algunos hechos nuestros, pero fundamentalmente esta política del imperialismo, cuando muere Allende, derrocan al gobierno en Chile y demás, Perón comprende que su plan, su estrategia se venía abajo. Y yo creo que ahí sí Perón se derrumba de alguna manera. Y yo creo que ahí comete muchos errores. Un error clave es, por ejemplo, había un comandante en jefe del ejército, el general Carcaño, que había planteado en las reuniones de los comandos de los ejércitos que el enemigo era el capital transnacional, que avanzaba en los términos que de alguna forma formulamos y el peronismo venía avanzando. Y a raíz de acuerdos que hacemos con eso, previendo el futuro, con Carcaño y su Estado Mayor, Perón lo echa e incorpora en su lugar a un general Elvio Anaya, que pocas semanas después de asumir dice: nuestro enemigo es la subversión apátrida, y trae de la mano a los generales Viola, Videla y demás, y si trae al enemigo para gobernar el ejército, preparándolo para que gobierne en el país. Es decir, vuelve a incorporar al seno del gobierno a la doctrina de seguridad nacional. Eso fue trágico, y eso sí también creó las condiciones para lo que ocurrió después, ¿no? Claro, lo que ocurrió después. Roberto, yo le quiero agradecer todo este rato por pensar. Un historiador me dijo en una oportunidad, y lo tomé como propio, que la historia no se traga, sino se digiere, ¿no? O sea, que hay que detenerse un poquito, entender los porqués, y bueno, y a través de montoneros, ahí lo estamos viendo, la tapa, el peronismo combatiente en primera persona, bueno, pensamos un momento que fue muy delicado para nuestra vida, ¿no? No digo ni democrática, sino nuestra vida como Estado, como nación, ¿no es cierto? Y pensar, quedan muchos temas, ¿no? Porque da para hablar muchísimo tiempo más, pero en televisión el tiempo es medio acortado. Y quiero cerrar con una reflexión suya, ¿no? Si tendría que hacer una síntesis, ¿no? A través de este material, de lo que fue su motivo en la vida, ¿cuál sería? No, yo creo que la lucha por la Lo que le dio sentido a su vida, la ¿no? lucha Digo, por la justicia, ¿no es cierto? Creo que es la guía de toda esta acción. Y esa lucha por la justicia creo que dejó una energía que está vigente en la sociedad y que las nuevas generaciones la toman como alimento para sostener sus propias luchas. Y aquí no hablo ni de formas, ni de nombres, ni de organizaciones, ni nada por el estilo. Hablo de ese sentido profundo de la vida, de quienes quieren cambiar la realidad en un sentido de avance de la humanidad. Y creo que lo nuestro fue en pequeño una forma del adelanto de los tiempos, de lo que está por venir. Y creo que otras generaciones lo van a seguir haciendo. Eso fue lo que yo creo que entregamos, es lo más valioso y por lo cual creo que la vida de uno ha tenido sentido. seguro. Siempre digo lo mismo, ¿no? Lo hablábamos fuera del aire justamente, que uno puede compartir o no una idea, un pensamiento, pero bueno, no hay que dejar de respetar lo que era esa ideología, porque en definitiva era compromiso. Y hoy pareciera que no hay tanto, pero no vamos a dar nombre, porque parece que uno se detiene en un momento de la historia y acá estamos siendo lo más amplios posibles, ¿no? Así que bueno, este es el tema y ese es su mensaje, así cerraba usted esta nota. Gracias, Roberto Perdía. No, gracias a ustedes nuevamente. Pausa.